Seguimos aquí trayendo la mañanera de ANO por este canal de YouTube Nelter de la Cruz. No se les olvide darnos su like ahí y acá abajo la campanita, púchenla para que compartan, lleguemos a más personas. Vámonos con todo. Siguiente pregunta, vámonos. Presidente, quisiera preguntarle acerca del hangar presidencial, este hangar presidencial, ¿qué se puede hacer con ese inmueble? Porque ahorita es un gasto muy alto, solo de agua. El año pasado gastaron 595,300 pesos más que de lo que se paga aquí en Palacio Nacional. No sé por qué gastan tanta agua. No podría, este inmueble tiene una historia de corrupción terrible. Lo mandaron a hacer para el avión presidencial en épocas de Peña Nieto y se lo mandaron a hacer a IGA. Tuvo un sobrecosto del 25%, más de 1,000 millones de pesos costó. La Auditoría Superior de la Federación detectó 213 millones de pagos indebidos en la construcción. Era a 30 años y lo iban a tirar en noviembre de este año. Nomás iba a durar como 5 años, o sea, muy poquito iba a durar, aunque estaba hecho para 30 años. Este inmueble, ¿no habla una posibilidad de rentarlo, de hacer algo con este inmueble? Porque tiene cancha de squash y tiene todo glamoroso y muy bonito, un piso muy bonito. Ya hemos estado buscando la alternativa, pues son de estos asuntos que nos dejaron de herencia y estamos enderezando. Por lo pronto paramos una ampliación que se quería hacer al aeropuerto con los mismos propósitos. Se detuvo porque consideramos que no era necesario. Estamos buscando rehabilitar ese aeropuerto. Tenemos el problema serio, grave, de los hundimientos, que tampoco los tomaron en cuenta cuando se construyó la Terminal 2. Estamos buscando estructuralmente cómo resolverlo. Hemos estado invirtiendo en darle mantenimiento en las pistas, los baños, todo. Y en el hangar está el avión. O sea, también para tenerlo cuidado, se le está dando mantenimiento, pero como tú dices, todo esto fue un gasto extravagante, exagerado, más de 1,000 millones de pesos el hangar para guardar el avión. No, fue lo que costó la construcción. ¿Y cuánto cuesta el mantenimiento mensual? Pues si cuesta 500,000. No, 2 millones, más de 2 millones de agua. De agua. De sí. Pago de agua en un año. Porque el aeropuerto no tiene agua, se tiene que acarrear el agua en pipas. El aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces estamos resolviendo todo eso. Y el mantenimiento, presidente, del
hangar y del avión. Ah, y del avión. No, pues vamos a informarles, pero sí son millones de pesos. Nada más quiero aclararles lo siguiente, porque este oficio exige a veces optar entre inconvenientes. Si yo usara ese avión y el hangar y todo, nos costaría 10 veces más de lo que nos cuesta tenerlo parado, pagando el mantenimiento, sin usarlo. Porque volarlo es 10 veces más costoso. O sea, yo me debo de gastar con los de ayudantía pues unos 2 millones de pesos al año en avión y en viáticos. Solo cuando lo usaron para ir a Argentina, la última vez con el gobierno de Peña, costó 7 millones de pesos el uso de Internet. O sea, si yo me gasto 2 millones para mis viajes, entonces lo ideal era venderlo, ¿no? Pero no hay quien lo compre porque es muy extravagante, muy lujoso. Y también no lo podemos rematar porque imagínense el Reforma y Claudio, No, lo que no está mal es esto de Argentina, siempre y cuando haya un compromiso, aun cuando sea a mediano plazo, con intereses. No, de Argentina. Si hay interés de comprarlo en Argentina. Pues nos mandaron a decir que tenían 30. Pero ya les hablé de que en el último avalúo son 110. Entonces sí podemos entregarlo sin problema, los 30, si hacemos un convenio de que nos van a pagar hacia adelante, con alimentos, o sea… Pero con el problema económico que se tendría… ¿Mande? El problema económico que tiene Argentina sí se tendría que confianza. ¿Se le daría la oportunidad hasta que termine su gobierno? ¿Cómo sería? No pasaría porque no podrían ellos. No, pasaría adelante. Tiene que ser un acuerdo de Estado, ¿sí? Incluso entre los bancos, ¿sí? Pero sí tenemos nosotros voluntad para venderlo. Afortunadamente ya le sacamos el costo por la rifa. Eso nos ayudó mucho. Pero de todas maneras, ahí está. Y he estado también pensando, o sea, si no se vende, lo vamos a entregar a la Fuerza Aérea para que lo maneje como parte de la empresa que va a hacerse cargo de los aeropuertos de Tulum, de Chetumal, de Palenque,
del Felipe Ángeles y del Tren Maya, y que ellos puedan organizar viajes de estos charters. ¿Cuánto tiempo le daría a Argentina para una respuesta, presidente? Yo creo que en 3 meses ya sabemos. Pero sí estaríamos en condiciones de que si nos dan los 30 y se firma un convenio de pago de acuerdo al avalúo y los intereses, se les entrega a ellos. Y no estaría mal, porque la verdad es que el avión que traen, ya dicho por propios y extraños, ya cumplió su tiempo útil y sí necesitan un avión. Ya se dieron cuenta que ya no hay orden ahora. Pero vamos, está bien así también, porque ¿para qué tanta formalidad? Sí, ya sí me contestó el señor Rubio. Sí. Eso sí calienta. Yo voy a seguir tratando el tema, porque los 3 senadores hicieron un escándalo ayer en la radio. Menéndez, que ese es fuertísimo. Ya les dije. ¿Cómo se atreve a enfrentar? Amenaza. ¿Por qué? Es el voto que decide en el Senado. Quiero saber también cuántos años llevan de senadores. Ahí lo dejo de tarea, porque deben de llevar mucho tiempo. Pero tiene una influencia. Dinero, pues. Y mucho rencor, mucho odio al pueblo cubano. Cuando no hay que odiar. Es que eran más familias. Y saber diferenciar entre las cúpulas, las autoridades, nosotros y los pueblos. Y más si se tiene origen en Cuba, que ya no se tiene ningún cariño al pueblo donde nacieron nuestros padres o donde nacimos nosotros, se haya presentado cualquier circunstancia, nos gana más el rencor o el lucro, el traficar con el dolor de todo un pueblo, o nuestra ideología, o nuestros dogmas, o nuestro clasismo, o nuestro racismo. Un servidor público no puede actuar así. Tiene que ser, como decía Morelos, siervo de la nación.
poner por delante los intereses generales, por legítimos que sean los intereses individuales. Siempre hay que poner por delante el interés del pueblo y de la nación. Entonces, eso. Los otros dos senadores, pues los entiendo más porque son del Partido Republicano. Pero este señor Menéndez es del Partido Demócrata. ¿Cómo es posible que el presidente Obama, de su partido, haya permitido que en la cumbre participaran todos los países? Bueno, el presidente Trump permitió que fueran todos. Él no asistió, fue el vicepresidente en Panamá, pero no hubo veto. Y ahora, por las presiones internas, el presidente Biden no puede invitar a todos, porque es el influyente senador, presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales. Imagínense. Estaba yo viendo porque no sabía yo mucho sobre su historia. Tiene mi edad. Por eso digo que, a ver, ¿cuántos años tiene de senador? Desde 2006. Tiene poco. ¿Eh? 16 años, no. Pero seguramente estuvo en contra de Evo porque Evo tuvo 14, ¿no? Evo Morales. Y los otros dos del Partido Republicano, pues lo mismo, no es. ¿Cuánto? 11. ¿Y el otro? 9. Sí. Pero esos todavía más duros, antimigrantes, todavía más en contra de los que se van a buscar la vida a Estados Unidos. Y también son muy influyentes. Entonces, no es nada personal, es que estos señores actuaban o actúan políticamente. Nosotros no lo sabíamos en México y resulta que sí tienen influencia que nos afecta. Entonces, ¿por qué no hacer la vida pública cada vez más pública? Una señora que es periodista, muy apegada al gobierno de Estados Unidos, Dolia Esteves, decía ayer o antier, extrañadísima, nunca se había visto que públicamente
un presidente le contestara a senadores. Siempre era por nota diplomática. No. Si están diciendo que yo protejo a dictadores, peor que eso, que tengo acuerdo con el narcotráfico, ya parece que les voy a mandar una nota diplomática. No, vamos a ventilarlo. Si tienen prueba, La periodista que las presenten. de Carmen Aristegui. Llamó a través de la Cancillería que pidieron que no se invitara también a Guaidó. No, nosotros no nos metemos. Nosotros lo que dijimos es inviten a todos los países, Ese no pertenece inviten a al todos. presidente, Ese fue mi planteamiento. un gato de Estados Unidos. Yo no me meto en politiquería. Entonces, dígame una cosa. ¿Se maneja esta política? Les pregunto a ustedes. Respiren profundo y piénsenlo un minuto. Con sigilo, por los cauces diplomáticos, o se hace transparente. ¿Qué es mejor? Bueno, ya. Debate respetuoso. Debate respetuoso. Presidente, ayer firmaron una carta a 15 congresistas del Partido Demócrata donde le piden al presidente Biden que lo responsabilice a usted por no abordar la violencia contra los periodistas del país. Pues es lo mismo. Pues es que le estoy diciendo que el señor Menéndez es demócrata. Eso es parte, pues, de la crisis, pero no solo en Estados Unidos, en el mundo. La falta de definición. La política es, entre otras cosas, definirse con mucha claridad y representar algo y a alguien. Hay que anclarse en los ideales, en los principios, y no andar zigzagueando. ¿No? Como veletas, Ya no es el tiempo como Lili Telles. de las indefiniciones, de lo gelatinoso, querer quedar bien con todos, pues se termina quedando mal con todos. No, es de definiciones. Entonces, ¿cómo va a entender un ciudadano si alguien es del PRI o es del PAN? Si no hay una definición, ¿cómo se va a entender en Estados Unidos? ¿Cómo va a entender un ciudadano si alguien es del Partido Demócrata o del Partido Republicano si no hay una definición? Si es casi lo mismo. ¿Por qué el miedo a la definición? En eso los conservadores son más claros. Soy clasista, soy racista, estoy en contra de los migrantes, no quiero la igualdad de género, hay que usar la fuerza.
el mátalos en caliente. Calderón. Los pobres Fox. son pobres porque son flojos, porque no trabajan. Fox. Yo soy superior porque Flavio. he llegado Malio, a Fabio, ser doctor, Flavio, he estudiado posgrado. ¿cómo se llama? Pero son bien claros. O sea, y los progresistas a veces dudan de definirse. Pues estoy a favor de los pobres. Claro que sí. Y por el bien de todos, primero los pobres. Y estoy a favor de la educación pública, porque ni la educación ni la salud deben de ser privilegios, son derechos del pueblo. Y estoy a favor de que el Estado promueva el desarrollo. Y estoy a favor de la libertad, pero no de la libertad del zorro en el gallinero. Libertinaje. Escudándose. Y estoy a favor de la diversidad. Y estoy a favor de la igualdad. Y estoy a favor del Estado laico. Y ya, sí, esto soy. Esto soy, con definición. Pero si empiezan, imagínense, el PRI y el PAN juntos, pues, ¿en qué están terminando? Entonces, no, y además, no es solamente los votos, a como dé lugar, triunfar sin escrúpulos morales, no, dejando trozos de dignidad en el camino. Si yo hubiese llegado de esa manera aquí, no podría yo hablar, no serviría de nada, no tendría autoridad moral, no tendría autoridad política, me tendrían bocabajeado. Pero si se tiene autoridad moral, si hay honestidad, es un escudo de protección y puede uno representar con dignidad a un pueblo que lo merece, porque este es un pueblo extraordinario y la grandeza cultural de México es única. No nos vamos a someter, a sentirnos vasallos de nadie. Imagínense el México de los Olmecas. Ahora sí que, coloquialmente hablando, ¿dónde lo vas a agarrar? El México de los mayas, de los toltecas, de los mexicas, el México de grandes civilizaciones, culturas. No es para ofender a nadie, lo decía, ¿cómo se llama el señor? No, Guillermo Bonfil era el del México Profundo, que también ese es un libro que lo recomiendo a los jóvenes.
es de lectura obligada. Don Pepe Iturriaga, que es otra gente que debe de ser leída, el finado Pepe Iturriaga, decía que todavía pastaban los búfalos en lo que hoy es Nueva York, y ya en nuestro país había universidad y había imprenta. Este es un gran país, sentirnos muy orgullosos, y si no somos más que otros, tampoco somos menos. Es un orgullo ser mexicano, un gran orgullo representar este país. Me regañaron ayer y hoy también me van a regañar. No, pues yo tengo que dicen que tardamos mucho, que hay que hacerlas más corta. Pero es que es apasionante, ¿no? O sea, y tenemos que redondear siempre, ¿sí? No dejar cosas sueltas. Sobre la posibilidad de ajustar las tarifas de energía eléctrica. No vayan a manejar eso. No, lo estamos analizando, porque mi compromiso fue que no iban a aumentar los precios por encima de la inflación, pero estamos viviendo en una situación especial de que si aumentamos de acuerdo a la inflación se va a sentir. Entonces lo estamos analizando. O sea, yo podría decir, mi ofrecimiento fue no aumentar ni la gasolina, ni el diésel, ni la luz por encima de la inflación y demostrar de que estamos abajo de la inflación. ¿Sí? Entonces, estamos buscando la forma de que, aun cuando estemos abajo de la inflación, ¿sí?, por precisamente la inflación, para no alentarla y que la gente no se vea afectada, estamos buscando la manera de ayudar a la Comisión Federal de Electricidad, buscando la forma, o sea, inversión, hay formas que estamos buscando. Lo que estamos haciendo con la gasolina, como afortunadamente nos está yendo bien con los precios altos del petróleo, ¿sí? En el caso de la gasolina es que podemos mantener abajo el precio porque estamos obteniendo más excedentes que lo que dedicamos al subsidio a la gasolina. O sea, porque estamos vendiendo, no sé, debe estar ahora en 110 la mezcla. ¿Cuánto está? 113. O sea, está alta. Entonces, ese excedente nos permite a nosotros poder subsidiar, quitar el IEP. Como es el gobierno de la República, no es el gobierno de Pemex y el gobierno de la Comisión Federal y el gobierno de Hacienda, sino es el gobierno de todos los mexicanos, nos tenemos que ayudar unos a otros. Si a Pemex le está yendo bien y le sobra y puede ayudar, ayuda. Nos ayudamos mutuamente.
Es que si tenemos más excedentes, sí, ¿Puedan subsidiar a un alto precio de la luz? en el caso de la luz, para esperar un mejor momento, cuando tengamos más control de inflación. Pero no está definido. Puede ser así, o sea, le estoy explicando, puede ser así, por los excedentes, ¿sí? Puede ser por recaudación, porque por la recaudación de ayer. Porque inicialmente, si usted mantiene su promesa, inicialmente la luz tendría que subir porque la Sí. inflación ha subido. Sí. ¿Eso va a ocurrir? No. Entonces, ustedes estarían pensando En que si los costos por el aumento en el precio del gas que utiliza la Comisión Federal de Electricidad se está incrementando, porque se está incrementando, ¿sí? Entonces, ¿cómo le hacemos para que se compense a la Comisión Federal de Electricidad? Una cosa importante, ya los compensamos, porque son muy celosos los directivos de cada una de estas empresas y qué bueno, cuidan, ¿no?, sus empresas. Pero el hecho de que se haya logrado, de que ahora la Comisión Federal de Electricidad pueda ser despachada, como no se le permitía, eso le da más renta, más utilidad, ¿de acuerdo? Entonces, esto es lo que nos está ayudando mucho. Y ojalá y todos sigamos apoyando, sobre todo los grandes contribuyentes, que casi todos están pagando. Esto es lo que nos ayuda a resistir cualquier crisis. Miren, enero, junio, 1 billón. El año pasado, 940.000. Este año, 2.141.000. Estamos hablando de como de 100.000, ¿verdad? Si hago bien la cuenta, 200.000 millones más. Y en impuestos, 1.595.000.000 a 1.767.000.000, casi también 200. Y ya por impuestos, miren el impuesto sobre la renta, que este es el que tiene que ver con crecimiento económico, con inversión, 16% en términos reales. Es decir, ya quitando inflación. IVA es más en términos cuantitativos, pero en términos reales, perdón, sí, aquí está, es más en términos cuantitativos, 481 y ahora 515, pero por la inflación, en términos reales, 0.6. Este es el IEPS, este es el subsidio a la gasolina. Si nada más pensamos que 190
a 92, son 100, es la mitad de esto. Pero nos ayuda, ya lo hemos dicho, porque mantenemos control sobre la inflación y tenemos que seguir pensando. Ayer me llamó la atención una declaración del presidente Biden en el sentido de que se espera que va a tardar la inflación, los precios altos. Y entonces hay que prepararnos y no dar motivo, porque también, acuérdense, cada vez que aumentaba los impuestos, y todavía lo siguen haciendo algunos abusivos, ventajosos, de que hay un aumento de impuestos del 5 y se van al 10 o al 20 en el aumento de mercancías, de los precios. Hay inflación del 7.5 y al 20. Entonces, no dar motivo. Porque se pasa. Y ya estamos buscando la manera de que tengamos más abasto de alimentos en el país, que eso nos va a ayudar. Ya se abrió, ya tomamos medidas como incrementar el área dedicada a la agricultura de básicos, entregando fertilizantes. Vamos a aumentar al doble la producción de fertilizantes, de básicos. Y estamos por definir sobre una reserva de alimentos básicos. Se abrieron también las importaciones, es decir, se quitaron aranceles para poder importar alimentos que puedan venderse más barato en el mercado. O sea, estamos tomando una serie de medidas y ahí va bien y va a estar mejor. Vamos a poder. Nada de transgénicos. Nos vemos en Oaxaca mañana. Bueno, desde hoy tenemos a las 6 de la tarde una reunión. Va prácticamente todo el gabinete en Huatulco con las autoridades municipales. Vamos a tener una reunión para informarles de cómo vamos a seguir ayudando, porque hasta ayer habíamos abiertos como 50 caminos ya, y ya se habían colocado puentes provisionales, como 30,000 despensas, agua, o sea, se ha estado ayudando, pero hoy vamos a hablar de eso. Ya se inició el censo, casa por casa. Al día de hoy hay censadas 10,000 viviendas y esperemos terminar el domingo a más tardar, y la semana que viene empezamos a entregar los apoyos de manera directa, porque esto ya se definió. Todo lo que
son despensas. MC. Y en Ceres lo entregan la Secretaría de Marina y la Secretaría de la Defensa. Con presupuesto del gobierno, de Hacienda. No, no de Marina ni de Sedena. ¿Qué partida presupuestal es, presidente? Hay una reserva que se tiene para estos casos. ¿Se acuerdan que antes había algo que se llamaba Fonden, que era un barril sin fondo? Se robaban todo. Tenían las partidas, habían las famosas declaraciones de emergencia, ¿sí?, en los municipios, enviaban el dinero a los estados, a los municipios, y no le llegaba al damnificado. Ahora es directo. Por eso se hace censo casa por casa. Por ejemplo, todos los damnificados de Tabasco, de la inundación, de Chiapas, de Veracruz con el huracán, todos de manera directa se les entregó. Pero ya en el caso de Tabasco, ya los que perdieron sus estufas, todos tienen estufas. Los que perdieron sus refrigeradores, todos tienen refrigeradores. ¿Esa información sí es abierta? Abierta completamente. Sí. A cada beneficiario con protección civil. Aquí con Jesús se les puede entregar. No se quedó nadie sin ser atendido. El que perdió un bien se le devolvió. Por eso les digo yo siempre a la gente cuando hay un fenómeno natural, cuídense ustedes, salgan de sus hogares si son zonas bajas y se trata de una inundación, váyanse a las partes altas, váyanse con sus familiares, váyanse a los albergues. Lo material lo resolvemos, eso ayudamos, las vidas no, eso duele mucho, pero hay mucha gente que no quiere por sus bienes, aunque sean escasos, quieren quedarse a cuidar y piensan que no va a ser grave la situación, y hay veces que son fenómenos que dañan mucho, que causan mucho daño. Estos últimos huracanes, el último, el Ágata, y otros más, uno que el primero del Atlántico, que nace prácticamente ahí cerca de Cozumel, pero que se va hacia Cuba y a la Florida, ¿no? Ese inundó muchísimo, produjo mucha agua, aguas torrenciales. El Ágata entró como categoría 2, no se pensaba que iba a hacer tanto daño. Entonces hay que estar pendiente y proteger las vidas, es lo más importante. Bueno, mande. ¿Qué pasó? De cómo se utilizan los recursos federales para la compra de insecticidas contra el dengue y todo lo que se produce después del... Todo. Porque al igual que en las medicinas, está concentrado el mercado. Una o dos empresas concentran el 65%. Por ejemplo, en el 2021, el gobierno de Jalisco se benefició con casi 200 millones de pesos. Son recursos que bajan de Insabi, empresas como Codequim, Quimix, bajan los recursos de Insabi, compran volúmenes enormes de insecticidas que no tendrían embodegados, que hay un gran monopolio y que utilizan estas desgracias, estos eventos naturales para bajar recursos del Insabi
para aplicarlos en algunas entidades. Tal vez usted va a ser informado de todo esto. Sí, sí, es un caso parecido a lo que había con las medicinas, las tranzas que hacían con las medicinas. Lo del Fonden, tenían un grupo de proveedores alrededor de Gobernación y como se pueden hacer compras sin licitación por la emergencia, hacían su agosto. Estas empresas están ofreciendo ya para este 2022 paquetes de 200 millones que van a bajar de... ¿Pero a quién? A los gobiernos de los estados. Ah, bueno, hay que denunciarlo, pero en el gobierno federal no. El que compra, por ejemplo, las despensas y los electrodomésticos, no, va directa a la gente. O sea, es Hacienda, a partir del censo, si dice necesitamos 3,000 refrigeradores, 5,000 camas, no sé cuántas estufas, la Secretaría de la Defensa cotiza, ve con algunas empresas. Hubo una empresa que después se disculpó porque ya se le había comprado y habían dicho les vamos a dar regalado no sé cuántas estufas o electrodomésticos, ¿no? Ah, muy bien. Pero luego llegan y dicen sí les vamos a dar de regalo, pero es que tenemos en el SAT un adeudo y queremos que nos quiten el adeudo. Ah, no, hermanito, no, primo hermano. Pero eso lo resolvió la defensa. Entonces, cuando yo lo dije aquí, el dueño de esa empresa me mandó a decir que no era cierto. Y le dije, sí, sí es cierto. Y para que no haya malos entendidos, le voy a pedir al secretario de la Defensa que hable contigo para que te dé toda la información. Y ya se resolvió, pero sí era cierto, porque como en el gobierno y en las empresas, pues son estructuras, ¿no? A veces los de arriba no se enteran, a veces, ¿no? Por lo general sí, pero suceden estas cosas. Pero en este caso, ¿cuáles son los apoyos? A ver, son enseres, despensas, apoyos para la agricultura, eso es directo. ¿Sí? Salud, reparación de caminos. Ahí se decide, se define. En el caso de Oaxaca, si se puede, es casi entregarle el apoyo a las autoridades, pero a los presidentes municipales de usos y costumbres. Entonces no hay posibilidad de eso. No es como antes, de que sí habían quienes se dedicaban a vender colchonetas y láminas de zinc. No las entregaban, las vendían. Y al doble, al triple. Eso se cuida. Y todos tenemos que cuidarlo, aunque se trate de gobiernos locales, cuando menos denunciarlo, para que todo eso desaparezca.
analiza. No le haga caso, señor. Sí, Hay incluso cartas publicadas en los periódicos donde denuncian todo eso recientemente, sí, de cómo están operando. sí, y hay que ir a las instancias judiciales y presentar demanda, denuncias formales y no permitir la corrupción. Cero corrupción. Es una peste la corrupción. Y hay que estigmatizar al corrupto, no aplaudirle, no tolerar la corrupción, porque eso es el principal problema de México. El principal problema de México es la corrupción, o era la corrupción. No. En enero usted anunció que ya no se iban a cobrar. Sí, que no se iban a cobrar. Pero hoy se siguen cobrando, pero además están teniendo que pagar los usuarios sus medicamentos en los institutos. No, no se van a pagar. Es lo mismo. No le está haciendo caso. Entonces... No, es que son procesos. Pero tengo, por ejemplo, el informe de los institutos, ¿sí? Y no se cobran los medicamentos y no se cobra el servicio. Hay que seguirlo denunciando. Reté con la Secretaría de Salud. La unidad está cobrando. Ese es otro asunto, pero es lo mismo, porque es el derecho a la salud. Nada es sencillo, más cuando se viene de un régimen corrupto. Yo no me puedo ir del gobierno, no quiere decir que me vaya a quedar, no. Yo considero que a más tardar en un año, ya, no me vas a poder decir eso. Sí lo creo. Sí lo creo. En un año no. Sí. Para atención médica y medicamentos gratuitos, todos. ¿Los qué? Aquí hay teléfonos, por ejemplo, los martes, cuando informamos sobre la salud. Ahora, el tema central, los martes, que es el llamado pulso de la salud, ya no es la pandemia, que afortunadamente está disminuida, sino es cómo se está construyendo el nuevo sistema de salud pública para garantizar el derecho a la salud a todos. Esto es atención médica con especialistas, análisis clínicos, medicamentos gratuitos, todo. Ese es el desafío que tenemos. Y los martes, por eso es OE, porque todo este sistema lo estamos basando en el esquema que se inició hace un poco más de 40 años del IMSS Bienestar, que antes se llamaba IMSS Coplamar, y fue cambiando, y fue lo que quedó federalizado, porque todo lo demás se descentralizó y se echó a perder, hasta el llamado Seguro Popular, que ni era seguro ni era popular. Entonces ahora, con el modelo IMSS
bienestar, se está levantando el nuevo sistema de salud pública. Empezamos en Nayarit, ya llevamos 15, 16 estados con inventarios desde abajo. ¿Cuántas unidades médicas? ¿Cuántos centros de salud? ¿Cuántos hospitales? ¿Cuántos hospitales de tercer nivel? ¿Qué personal tenemos? ¿Qué personal nos falta? ¿Cómo está el abasto de medicamentos? Entonces, ese sistema va a funcionar a la perfección. Ese es el compromiso que tenemos con todos los recursos. Yo puedo decir hoy que ya tenemos 90% de abasto de medicamentos, no puedo decir 100%, pero cuando llegamos no había ni la mitad. Lo que había era una gran corrupción en la compra de los medicamentos, por eso se nos lanzaron muy fuertes, pero ya estamos a punto de resolverlo. Y no pudieron los corruptos. Y vaya que estuvo dura la lanzada. Pero nosotros somos muy perseverantes. Entonces, ya tenemos ese compromiso muy claro. La atención médica para todos, independientemente que si tienes ISSSTE, que si tienes seguro, que no tienes, no, es universal. Esto es estado de bienestar, el derecho a la salud, que además ya está consagrado en la Constitución en el artículo 4, pero es letra muerta, como muchas cosas que están en la Constitución, que son enunciados, principios, pero que en la realidad no se lleva a cabo. Entonces, ¿ya ven por qué? ¿Ya ves por qué tengo que tardar? Bueno, ya me voy.